Muy buenas tardes, gente pulenta del YouTube. Chiquillos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestro eje temático número 3, geometría. En esta ocasión vamos a estudiar un poquito los otros dos teoremas clásicos, que son el teorema de Pitágoras. Ese es un clásico de clásico, el viejo Pit. Y también el teorema de Euclides, ¿de acuerdo? Ahí claramente en la primera foto nosotros podemos notar que está ahí Pitágoras, ¿sí? Acá. Y en el caso de la segunda, podemos notar que ahí está el señor Euclides. Entonces, recordar que en modo Páez, teorema de Pitágoras entra así. Y el teorema de Euclides ahora no, pero nos sirve mucho para complementar tanto el teorema de Tales como el de Pitágoras. Para mí los tres teoremas son importantes, a pesar que el Pitágoras es el viejo Pitt, el más conocido de todos. Vamos a comenzar con él, justamente, donde dice el teorema de Pitágoras, establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Si un triángulo rectángulo tiene cateto de longitudes A y B y la medida de la hipotenusa es C, entonces se cumple esto que está acá, esta clásica fórmula que nosotros conocemos o que deberían ustedes conocerla, de primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, siendo siempre la hipotenusa mayor que los catetos, que sabemos que si fuera otra situación, daría negativo y en geometría no pueden ser medidas, por supuesto, negativas. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Aquí sí o sí tiene que ser un triángulo rectángulo, no nos sirve cualquiera, ojo con eso. Al igual que el teorema de Tales, nosotros nos servía que fueran triángulos semejantes, donde habían rectas paralelas, y ahí se podía cumplir el teorema de Tales, si no, no podíamos asumirlo. Recuerden que en geometría no se puede asumir las cosas. Entonces, en el caso de Pitágoras, triángulo rectángulo, cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Observación ahí dice también, esto se cumple el teorema recíproco de Pitágoras. ¿Qué quiere decir el teorema recíproco de Pitágoras? Que si un triángulo cualquiera, cuyos lados miden A, B y C, respectivamente, cumple que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, entonces el triángulo tiene que ser rectángulo. También se cumple, es el teorema recíproco de Pitágoras. Ya, tanto para allá como para acá. Entonces, nosotros vamos a demostrar, ahora a continuación, una de las demostraciones que al menos para mí se me hace un poco más simple de explicarla. Recordar que el teorema de Pitágoras tiene muchas demostraciones, ya sea el tema del uso de las cartulinas, eh, también asociado con el teorema de Euclides, que más adelante sí lo voy a hacer también. Pero yo voy a demostrar a través el teorema de Pitágoras a través de construcción de cuadrados y ahí ir sumando, ir jugando con los conocimientos anteriores. O sea, con el tema de congruencia, de semejanzas, de triángulos y también algunas cosas de áreas, de los ángulos complementarios, suplementarios, etcétera. Entonces vamos a partir. Entonces, por demostrar, y lo voy a escribir acá arriba, por demostrar que a cuadrado más b cuadrado tiene que ser igual a c al cuadrado. Ya, eso es por demostrar. Entonces, lo primero que voy a hacer yo en mi demostración, recuerde, búsquela ahí como tarea. Demostraciones teorema de Pitágoras le van a salir como 49 a 53, si no me equivoco. Y esta es una de ellas. Voy a dibujar eh, un triángulo, rectángulo,
Voy a tratar de hacerlo lo más perfecto posible, ¿cierto? Donde va a tener ahí su ángulo respectivo de 90 grados, donde este la vamos a llamar letra A, cateto, el otro cateto y la hipotenusa. Entonces la idea de esto, chiquillos, pongan atención porque vamos jugando con esto, yo voy a construir cuadrados entre ellos. Voy a tratar de construir, ya, bueno, no, aquí no me va a quedar tan cuadrado que digamos, pero vamos a asumir que sí son cuadrados. Para acá el cuadrado de acá. Ya, ustedes pueden y lo hacen más encachado. La idea es construir cuadrados. Y por supuesto que para acá también. Sí, ahora estoy más experto porque antes me quedan más feos los dibujos. Bueno, entonces, claramente, si nosotros construimos esos cuadrados que están acá, por definición de ella, cuadrado tiene todos sus lados congruentes, todos sus lados iguales. Entonces, podríamos decir que este lado de acá también vale A, vale A, vale A. El cuadrado sería lado C y lado C. Y este cuadrado sería lado B, B, B y B, respectivamente. Entonces, de ellos voy a determinar el área de esos cuadrados. Y recordar que el área de un cuadrado simplemente es la base por la altura o lado por lado. En este caso sería A cuadrado, acá sería B cuadrado y acá sería C al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que yo voy a ir viendo con esto de acá. Recuerden que lo que nosotros debemos demostrar es que A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Eso lo tenemos que tener presente. ¿Qué voy a hacer ahora yo? Voy a prolongar, vamos, prolonguemos, ya líneas segmentadas para allá, vamos a usar otro color. Vamos a prolongar, ¿de acuerdo? Tanto para allá, no importa que me pase. Prolongamos, prolongamos. Vamos a prolongar para acá también. Prolongamos, prolongamos. ¿Cierto? Seguimos prolongando ahora para acá también. Y finalmente para acá. Ahí me he doblado. Ahí sí. Entonces, acá nosotros hicimos esas prolongaciones, líneas segmentadas, y obtenemos eso de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo me empiezo a dar cuenta? Bueno, que aquí, bueno, este es de 90 grados, ¿cierto? Entonces, este va a ser otro ángulo, por ejemplo, alfa, y este de acá sería beta. Y mire lo que me forma acá. Claramente, como esto es un cuadrado, yo también sé que eso va a ser 90 grados. Por supuesto que acá también. 90 grados, 90 grados. Y lo voy a pintar ahí para que captemos que es con respecto al de 90 grados, ¿cierto? 90 grados. Si yo le quisiera hacer zoom a esto, ya, a ver, vamos a buscar aquí unos tacadores, a este pedacito, por ejemplo, de acá, ¿ya? Si nosotros le quisiéramos hacer eso, obtenemos una figura algo así. La voy a escribir por acá. Tenemos ahí el tema del 90 grados. Tenemos el alfa. Y, por supuesto, que acá tendríamos un beta. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos acá?
Ah, pero esto, todo esto de acá, es un ángulo extendido o un ángulo llano. Nosotros sabemos que eso es igual a 180 grados. Entonces podríamos decir que alfa más 90 grados más beta va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, despejamos, restamos menos 90 a ambos lados y me quedaría que alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados, o sea, deben ser complementarios ellos, complementarios entre sí. Entonces, si son complementarios, yo podría decir, sin ningún problema, que este de acá también es beta. Este de acá, que me forma un ángulo de 90 grados, ya que son perpendiculares cuando nosotros prolongamos. Por lo tanto, aquí sí o sí tiene que ser alfa. Y así, arriba y hacia arriba. Entonces, como deben ser complementarios, y lo voy a anotar ahí, deben ser complementarios, complementarios, ¿cierto? Como deben ser complementarios, nosotros podríamos recordar uno de los criterios de congruencia que estudiamos. Y nosotros estudiamos tres: el lado ángulo-lado, el ángulo-lado-ángulo y el lado-lado-lado. Entonces, si nosotros tenemos que ellos deben ser complementarios, ¿ya? Y me voy a fijar en la parte de acá. A ver, la parte de acá, mire. Si yo me fijo, tengo el ángulo acá, tengo el lado y tengo el ángulo. Si yo después me fijara con el de acá, que es el que estamos sacando, tengo el ángulo, el lado, el ángulo. Y si sigo yo, aquí voy a formar mis 90 grados, por el tema que son perpendiculares, ¿cierto? Este de acá debería ser beta y este de acá debería ser alfa. Por lo tanto, este de acá es beta y este sería alfa, siguiendo la misma lógica que lo que estábamos viendo acá. Por lo tanto, 90 grados, podríamos usar el criterio de ángulo, lado, ángulo y podríamos decir que no solamente esos dos triángulos son congruentes, sino que los cuatro triángulos van a ser congruentes. Entonces, si yo vuelvo acá, vuelvo a pintar ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces, por criterio, ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Los cuatro triángulos son congruentes. Entonces, ya demostramos que esos cuatro triángulos son congruentes por el criterio ángulo-lado. Perfecto. Por ahora vamos súper bien. Vamos jugando con esto de acá. Entonces, yo le dije que la idea era construir cuadrados y ahora ir sumando sus áreas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, si el ángulo alfa acá está reflejándome, ¿cierto? Refleja a la A, entonces acá tendría que ser A, ¿cierto? Y el beta está reflejando a B, entonces este es B. Vamos a hacerlo de otro color. Este sería A, este sería B. Este sería, el alfa refleja la A y este refleja el B. A la A y este refleja el B. Y ahí tenemos ese de acá. Entonces podríamos darnos cuenta que todo esto de acá es simplemente A más B. Y por supuesto la parte de arriba también es A más B. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, voy a sacar
el área de ese cuadrado que se forma muy grande, ¿cierto? Entonces, me quedaría, escribirlo por acá, A más B por A más B, base por la altura. O sea, A más B al cuadrado. Que eso simplemente es nuestro cuadrado de binomio. A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Perfecto. También puede obtener el área de esos triángulos, en particular de esos cuatro triángulos que están en la esquina. Y por supuesto más este que está acá, ¿cierto? Entonces eso es lo que voy a determinar yo ahora. Voy a sacar el área de uno de los triángulos, ¿cierto? Y con eso después lo voy a multiplicar por 4. Entonces, ¿cómo me quedaría acá? Sería la base por la altura dividido en 2 y todo eso multiplicado por 4 porque son 4 triángulos. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a simplificar eso y me va a quedar 2AB, ¿cierto? Y además, dije que iba a sacar el área de ese, que ya lo había determinado, sería entonces sumarle más C al cuadrado. Si hago yo eso, también obtengo lo mismo que A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, vamos a igualar. Entonces aquí le vamos a poner 1 y aquí le vamos a poner 2. Vamos a seguir por acá. Igualamos. Igualamos. Y me quedaría A cuadrado más 2AB más B cuadrado es igual a 2AB más C cuadrado. Restamos menos 2AB a ambos lados. Se cancela, se cancela. Y obtenemos que A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado, siendo el A cateto, el B cateto y el C la hipotenusa. ¡Chachán! Hemos logrado nuestro objetivo. ¡Sí! Entonces nos dimos cuenta que hemos demostrado el teorema de Pitágoras. Una de las demostraciones que podríamos obtener en este caso de acá. Bonito, bonito. Porque la aplicación del teorema de Pitágoras es simple. Ya en los ejercicios que salen o a veces complementarlo con ya sea con Euclides o con Tales, etcétera, eh, se hace mucho más simple, pero la demostración también es interesante. Aquí yo cada vez me estoy acercando más, cuando después veamos más adelante área y perímetro de figura geométrica en 2D y bueno, después área y volumen, en este caso en 3D, cuerpo geométrico. También es bonito, hay que ir jugando entre ellas. Entonces, yo creo que era importante saber bien la demostración, de dónde viene. Fui jugando, fui recordando ahí, debe ser complementario, por el criterio ángulo, lado ángulo de congruencia, salió el teorema de Pitágoras, sacamos base altura. Entonces, si se da cuenta, decimos cosas que nosotros sí sabemos. Por eso viene todo muy de la mano. A mí, por lo menos, como buen matemático que soy, yo siempre les digo, me gusta de contarles, demostrarles y darle sentido a las cosas e ir jugando con ellas. Ya, así que ahí, chiquillos, tenemos nuestra demostración del teorema de Pitágoras. Entonces, después de haber hecho esa super, hiper, mega demostración, que me quedó pulenta, de tarea para ustedes ver otras demostraciones de las tantas que hay de Pitágoras, del viejo Pit. Ahora vamos a ver ejemplos del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, antes de ver los ejemplos, sí, muy importante, aparecen los tríos pitagóricos. Y los tríos pitagóricos tienen que ver que cateto igual a la hipotenusa. O sea, cateto al cuadrado, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16.
9 más 16 da 25, o sea 5 al cuadrado. Este trío pitagórico, jamás se debe olvidar, porque creo yo que es el más utilizado y uno podría multiplicar, por ejemplo, por 2, ahí tendríamos 6, 8, 10. Otro trío pitagórico. Por 3 podría ser 9, 12, 15. Y otro trío pitagórico. 9 al cuadrado, que es 81. 12 al cuadrado, 144. 144 más 81, 225, que es 15 al cuadrado. ¿Ve? Entonces, ese trío pitagórico no se lo olvide. Recuérdelo siempre porque siempre apaña. El otro que aparece también más común es el 5, 12, 13. También 5 al cuadrado es 25 y 144, 12 por 12, te quedaría 169, o sea, 13 al cuadrado. También se pregunta y sale en los ensayos que momento hemos hecho. Este año 2023 no he hecho ningún ensayo todavía, ya, pero ya va a llegar el momento. Ya cuando estemos en marzo, en abril vamos a hacer uno, por supuesto. Ahí la gente que se auspicia ahí de los universitarios. Y el último, bueno, aparece el 8, 15, 17, que también es otro un poco menos común, pero también sirve. Y hay muchos más, sacando de los mismos tríos pitagóricos como hice anteriormente con el 3 4 5. ¿Ya? Ahora sí, ahora sí, vamos a ver unos ejemplos justamente de la aplicación del teorema de Pitágoras, ya que lo demostramos, dejamos listo, todo impecable. Dice, determine la medida del segmento BC. Recuerden que segmento se lee así, segmento BC. O sea, esa es nuestra incógnita. Podríamos poner una X o una C, etc. Entonces ahí tengo el cateto, sería 6 al cuadrado, más el otro cateto que es 8 al cuadrado, es igual a la hipotenusa que es X al cuadrado. Entonces eso me quedaría 36 más 8 por 8 son 64, es igual a X cuadrado, eso vale 100, es igual a X cuadrado, determino la raíz cuadrada de 100 y eso me quedaría más o menos 10, ¿sí? Pero recuerden que lo negativo no me sirve, entonces me quedaría simplemente con el positivo, que en este caso es igual a 10. ¿10 qué? 10 centímetros, 10 metros, dependiendo ahí el ejemplo, el ejercicio, el problema. En este caso no tiene unidad de medida, porque son ejemplos simplemente, así que sería simplemente 10. Y la otra forma, bueno, si yo me sé los tríos pitagóricos, como dije anteriormente, si había dado como spoiler anteriormente, 3 4 5 multiplicado por 2 sería 6 8 y el 10 es el que no dio acá. ¿Ya? Pero simplemente ahí está. Obviamente el ejemplo uno es para empezar a soltar la mano. Pero también tenemos otros, como por ejemplo el siguiente. Ejemplo número 2. Dice, determine la medida del segmento AP. Entonces este podría ser una A, ya, para cambiar la letra. Entonces sería esto cateto al cuadrado más, ojo acá, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Entonces aquí al cuadrado cancelamos, recuerden que hay un 2 ahí, quedaría más 3 es igual a 4, le restamos menos 3 a ambos lados y me quedaría que al cuadrado es igual a 1. Determino la raíz cuadrada y me va a quedar que la raíz de 1 es 1 simplemente, más menos 1, pero el que me sirve es con el más. Por lo tanto, el valor de A es igual a 1. ¿1 qué? 1 centímetro en este caso. ¿Ya? Así que ahí tenemos sí que agregar la unidad de medida, porque sale en este caso. Así que también ahí tenemos otro que vamos subiendo, por supuesto, el nivel. Y aparece este de acá, que en algún momento salió en un ensayo, si no me equivoco. Dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 metros y sus catetos miden X y X más 2. ¿Cuánto miden los catetos? Entonces, tengo la opción de dibujar el triángulo rectángulo, simplemente
ya sé que la hipotenusa es 10, o sea, 10 al cuadrado. Entonces hay que ir jugando. Cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, y esto todo va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Además que dice que es un triángulo rectángulo, así que no hay ningún problema. Entonces, esto me quedaría x cuadrado, y acá resuelvo mi querido cuadrado de binomio. X cuadrado más el doble del primero por el segundo, o sea, 4x, más el segundo al cuadrado, que es 4, es igual a 100, 10 por 10. Tengo términos semejantes, me quedaría 2x cuadrado más 4x, y le voy a restar menos 100 a ambos lados, y me va a quedar menos 96 es igual a 0. Y yo me fijo 2, 4 y 96, que todos ellos son divisibles de 2. Entonces podríamos dividir por 2 y me quedaría x cuadrado más 2x, y la mitad de 96 es igual a 48, es igual a 0. Oh, ¿qué me acaba de quedar? Una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática, que también lo estuvimos viendo hace una semana atrás. Tengo dos formas: la fórmula general, la hija confiable, o la factorización. Siento yo que la factorización aquí es mucho más sencilla, ¿cierto? Porque busquemos dos números que multiplicados me den menos 48, y que sumado, o restado en este caso, que es sumado, me dé 2. Los candidatos son 6 y 8, ¿cierto? La pregunta es cómo van los signos. Entonces, este siguió como negativo y este positivo, veamos. Más por menos son menos. 8 menos 6 son 2. Perfecto. Entonces podríamos decir que el x1, el opuesto de menos 6 es 6. O el x2 es igual al opuesto de 8 en menos 8. Pero hace un rato había dicho que nosotros ahora estamos en el eje temático de geometría. Entonces, esta, la negativa no me sirve, me serviría esta que está acá. Por lo tanto, uno de los catetos ya sé que es 6 metros. Por lo tanto, podríamos escribir cateto 1, podríamos escribir 6 metros, ¿cierto? Y el cateto 2 sería sumar 6 más 2, que sería 8. Y ahí tenemos listo lo que nos estaba solicitando esto de acá. ¿Ya? Entonces, justamente tiene sentido, además, porque 6, 8, 10. Vuelve a aparecer el trío pitagórico que sale del clásico del 3, 4, 5. ¿Ya? Así que ahí tenemos listo nuestro ejemplo 3 con respecto al teorema de Pitágoras. Como decía un amigo y un colega, el viejo Pitts nunca falla, siempre nos apaña. ¿Necesitáis alguna demostración? Teorema de Pitágoras. ¿Necesitáis una cosa en geometría analítica? Teorema de Pitágoras. ¿Necesitáis algo en probabilidad estadística? Teorema de Pitágoras. Siempre está el teorema de Pitágoras, más que el cuadrado binomio. Este hijo la lleva, el mejor. A mí una vez me dijeron, profe, usted es como Pitágoras. No, le dije, no, porque no soy tan viejo. ¿Qué te pasa? Le dije, uno sabe harto, sí. Pitágoras debe haber tenido mucha gente eh, que lo apañaba mucho. Y él era un seco, sí, él era seco. Pero siempre nos apaña para todas las demostraciones, Pitágoras. Entonces, por eso tiene mis respetos. Está al nivel. Ah. Pero Euclides no podemos dejarlo de lado. A pesar que Euclides no se pregunta ahora la más, Euclides sí tiene muchas cosas en común con el teorema de Tales y también con el teorema de Pitágoras. Por eso es importante saber los tres, a pesar que no se pregunte. Aunque el año pasado preguntaron igual una pregunta y se publicaba Euclides. La idea del DENRE era que usaran semejanza, pero yo apliqué Euclides y me demoré 6 segundos, que ahora vamos a ver a continuación. Veamos, démosle. Teorema de Euclides. Si el triángulo ABC es rectángulo en C, o sea, ahí donde está, ¿cierto?
Dice, y CD es la altura. A y B son los catetos. Y C va a ser la hipotenusa, sigue siendo eso mismo. PQ van a ser las proyecciones de los catetos A y B respectivamente, sí, la proyección ahí en este caso, la proyección. Y los triángulos A CB, ya ese de acá, con el triángulo CDA, acá, y el triángulo CDB, son triángulos semejantes. Y ahí están todas las fórmulas que sacó el señor Euclides con esto de acá. Observación, P más Q o Q más P va a ser todo igual al segmento C. Ojo que en algunos libros aparece primero P y después Q. Da exactamente lo mismo. Hay gente que incluso yo he visto N y M, pero hay que considerar que PQ o Q y P son las proyecciones de los catetos, A y B o B y A, sobre su hipotenusa. En este caso la hipotenusa sigue siendo el C. Bueno, una de las fórmulas que aparecieron ahí dice que h sub c al cuadrado, o sea, la altura en c, a eso se refiere, es igual a p por q o q por p. Después dice que a cuadrado es igual a p por c. Después b al cuadrado es igual a q por c. Y finalmente la última que no lleva al cuadrado, que también es para la altura, h sub c es igual a por b dividido en c. Y bueno, esto es como un truquito para que no se le olvide. Por ejemplo, el h al cuadrado es igual a h al cuadrado es igual a q por p. También tenemos esta de acá, a cuadrado es igual a b por c. Y la otra de acá, b al cuadrado es igual a q por c. Y la otra sería este con este dividido en s. ¿Ya? Entonces esos son como truquitos para que no se le olvide. La verdad es que yo no me la sé, me ponen la fórmula. Pero me acuerdo de eso y me acuerdo de la demostración que ahora voy a hacer a continuación. Al igual como el teorema de Pitágoras, tengo que contarles, como es matemático, cuál es su demostración. La clase del día de hoy es más como ir jugando con la matemática, con los conceptos básicos de geometría y así darle sentido a los teoremas y después aplicarlo, porque después uno que hace es aprende la fórmula y aplica ahí, bla, 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 bla. Ya, pero la idea también es entender el porqué de las cosas. Lo lindo que tiene la matemática. Partamos entonces. La demostración, bueno, la demostración son todas las fórmulas que vimos anteriormente. Entonces yo voy a dibujar un triángulo, rectángulo, ¿sí? Vamos a dibujar muy igual al anterior. Vamos a tratar de hacerlo bien derechito. No tengo apuro. Ojalá que la vean con calma esta clase, porque la idea es entender y comprender bien las cosas. ABC y vamos a asignarle la letra D. Entonces, aquí tenemos, vamos a escribir acá, 90 grados. Si ahí no es 90 grados, no es Euclides, una observación, ¿cierto? Y por supuesto que para acá también sería 90 grados. Entonces, yo aquí tengo el vértice A, entonces aquí es el lado A. Vértice B, el lado B, el lado B, vértice C, todo eso es el lado C. Y aquí dijimos que iba a ser Q y P, que eran las proyecciones de los catetos A y B o B y A sobre la hipotenusa. Y por supuesto aquí el H sub C, que simplemente queda está ahí con respecto a esto, de acá. Si hubiera sido D, D, si hubiera sido F, F, etc. Pero es la altura. Entonces, cuando el señor Euclides empezó a notar algo, se empezó a dar cuenta que acá, en esto, hay un triángulo rectángulo más grande, un triángulo rectángulo mediano y un triángulo mediano más pequeño.
más chico. Entonces él se dio cuenta que el triángulo ACB con el triángulo CAD y con el triángulo CDB son todos semejantes. Son triángulos semejantes. ¿Qué significa la palabra o el concepto semejante? Parecidos, ¿cierto? Parecidos. Que están en escala, también se le podría decir. Que los ángulos interiores son congruentes. Entonces yo, por ejemplo, a este le voy a llamar alfa, se le voy a llamar beta, y ahí está el 90 grados, ¿cierto? Entonces aquí volvemos a algo que hace un rato conversamos cuando estábamos demostrando el teorema de Pitágoras. La pregunta es que yo aquí estoy asumiendo que son triángulos semejantes. Habría que demostrarlo, ¿de acuerdo? Demostrémoslo. Si colocamos ahí alfa y beta, como lo hicimos acá, alfa, nuevamente lo mismo, más beta, más 90 grados, es igual a 180 grados. ¿Y por qué 180 grados? Porque la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo suma 180 grados. Entonces podríamos decir que alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Oh. O sea, alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Con el triángulo más grande, ¿cierto? Ahora, con el triángulo mediano, el pequeño o los pequeños, podríamos decir exactamente lo mismo. Alfa, el triángulo de 90, entonces este sí o sí tiene que ser beta. Beta, triángulo de 90, entonces este sí o sí tiene que ser alfa. Vamos a dejarlo ahí. Ahí sí, ¿cierto? Entonces, estamos cumpliendo bien este caso de acá. Entonces podríamos decir que esos tres triángulos son semejantes por el criterio fundamental o el teorema fundamental ángulo-ángulo, ¿cierto? Por ese teorema que era muy conocido en esa época, que era muy clásico de muchos, ángulo-ángulo. Incluso aquí podríamos ángulo-ángulo-ángulo. Yo le decía en la clase anterior, pero bastaba con dos ángulo-ángulo. Entonces, por criterio, por teorema fundamental, más o menos, fundamental de ángulo, eh, los triángulos, los tres triángulos son semejantes. Perfecto. Demostramos que esos tres triángulos son semejantes. Que, nuevamente vuelvo a repetir, están en escala y que los ángulos interiores son congruentes, ya que lo acabamos de mostrar. Ese teorema que sacó después repercusiones con el corolario, no sé si se acuerdan, corolario 1 y corolario 2. Era como el SAN, teorema fundamental o el corolario de la semejanza. Perfecto. Nosotros acabamos de mostrar eso. Entonces, después Euclides empezó a notar y empezó a sacar nuevas conclusiones. Ah, perfecto, dijo, son triángulos semejantes. Entonces, él empezó a hacer una reorientación, o en chilense, empezó a hacer unos arreglos geométricos, es decir, empezó a dibujar los tres triángulos en la misma posición. O sea, para ver qué podía más sacar. Y así son triángulos semejantes, podríamos sacar las proporciones. Eso es lo otro también. Hacer triángulo semejante, podríamos sacar las proporciones, S a S como S a S. Y eso lo estamos asimilando a través del teorema de Tales. Entonces, él dijo, bueno, yo voy a hacer esta reformulación o arreglo geométrico y lo voy a escribir así. Tengo el triángulo más grande, tengo el triángulo que es mediano y tengo el triángulo que es más chico.
donde acá todos van a compartir ese ángulo de 90 grados. Perfecto. Y, por supuesto, esto también va a ser de 90 grados. Esto va a ser también de 90 grados. Entonces acá va a ser el ángulo alfa. Y, por supuesto, esto va a ser beta, beta y beta. Si se fija acá, este, ese y ese. Oh, entonces él empezó a sacar dichas conclusiones para cada uno de estos triángulos y así empezó a aplicar a través del teorema de Tales, ya que eran triángulos semejantes, varias de las proporciones en sí, donde aquí puedes sacar infinitas, por supuesto, pero él después dejó esas que vimos anteriormente como la definición que sale en los libros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo lo voy a hacer por separado para tratar de sacar todas las proporciones posibles. ¿De acuerdo? Entonces, esto mismo lo voy a borrar, ¿ya? Pero no creo que no es que lo voy a sacar tampoco. Vamos a borrar esto también. Y vamos a escribirlo, pero acá abajito. Tengo que ir con otro color, con verde. Entonces vamos a dibujar el triángulo, ¿cierto? El triángulo uno vamos a ponerle ahí. Después, un poquito más arriba, para que nos quede bueno. Triángulo uno, triángulo de acá, y uno más chiquitito, ¿cierto? Un poquito más cerca, que si no, perfecto. Entonces ahí, bueno, nosotros tenemos los ángulos de 90 grados respectivamente, 90 grados y 90 grados. Entonces, este le vamos a llamar uno, 2 y 3. Entonces, el triángulo más grande, bueno, tendría el cateto A, B y C. El que es mediano, podríamos decir, sería el P, el A y la altura. Y finalmente el más pequeño sería la altura, H sub C, después el Q y después el B. Voy haciéndolo ahí simplemente con esto, ¿cierto? Entonces, ese sería el número 3. Entonces ahí aplicó el teorema de Tales, particular y el general incluso, porque son triángulos semejantes, y empezó a probar todas las combinaciones posibles hasta que él obtuvo esas cuatro más principales que la vimos anteriormente. Entonces, la primera que sacó, recuerden que la fórmula era h cuadrado es igual a q por p. Entonces, a ver, aquí vamos a ver el destacador. La primera que hizo fue con 2 y 3. Y fue la siguiente. S dividido en S es igual a S dividido en S. Veamos. Se lo voy a anotar acá. Con color rojo. Entonces acá. De 2 y 3 obtenemos P dividido en H sub C es igual a H sub C dividido en Q. Multiplicamos cruzado y obtenemos que H sub C al cuadrado es igual a P por Q o Q por P, donde esa es nuestra demostración de la fórmula que nosotros vamos a aplicar después más adelante en los ejercicios de los problemas planteados.
¿De acuerdo? Ahí obtenemos, recuerden que el P y el Q eran la sombra, en el caso del P del cateto A y el Q del cateto B. P y Q son las proyecciones, como había dicho anteriormente, de los catetos sobre su hipotenusa y ahí tenemos esa fórmula de acá. Perfecto. Después, con otro color de esto mismo, ya con un verdecito, de uno y tres fue la siguiente. Sí. Mm, A ver, otro color. No quiero tan destacado. Ya es. Ya. C partido en B. 1 y 3 es igual a B dividido en Q. Sigo ahí aplicando teorema de Tales. ¿De acuerdo? De uno y 3 se obtiene entonces C partido en B es igual a B partido en Q. Multiplicamos acá cruzado y me quedaría que B cuadrado es igual a Q por C o C por Q. Perfecto. Vamos con otra. Con color. Ya, ese como color naranjita. De uno y 2 ahora. El A dividido en C va a ser igual a P dividido en A. Entonces sería acá, vamos a irlo con otro color ahora, de uno y 2 me quedaría A dividido en C es igual a P dividido en A. Multiplicamos cruzado y obtenemos A cuadrado es igual a P por C o C por P. Perfecto. Y finalmente, la última de las conocidas era la siguiente. Vamos a buscar otro color. Yo creo que es como verdecito. Ya. Sería de uno y 3. A dividido en C va a ser igual a H sub C dividido en B. O sea, de uno y 3 A dividido en C es igual a H sub C dividido en B. Múltiplo cruzado y voy a despejar de manera inmediata. El H sub C lo voy a dejar solito y me va a quedar eso A por B dividido en C es igual a H sub C. Por lo tanto, he demostrado las cuatro fórmulas que son las más clásicas aplicadas del teorema de Euclides. Pulento, ¿no? Pulento. A mí me daba la curiosidad que esa última era una pregunta si el señor Euclides lo había descubierto o no. En realidad no se sabe. No se sabe bien si descubrió él o se la copió a los chinos. Por ahí los rumores, bueno, como todas las cosas, se rumoreaba que se la había copiado a los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos, ellos, si bien no usaron el teorema de Tales, y bueno, un poquito jugando. Incluso aquí también en el teorema de Euclides se puede aplicar Pitágoras, se puede aplicar tal y Pitágoras incluso. Por eso sigue siendo más fuerte. Por eso el teorema de Euclides es un poco más fuerte que aplica a los dos anteriores, pero el Pitágoras tamaño mató. Esa es la diferencia. Entonces él empezó a aplicar las áreas, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo considero acá
la área de ese triángulo grande. Por ejemplo, la base, si yo lo veo acá, esta es la base y esta es la altura. O sea, A por B. Y como es un triángulo, lo divido en dos, ¿cierto? Y eso es lo mismo que yo diga la base, C, por la altura, H sub C, dividido en dos, ¿o no? O sea, H sub C por C dividido en dos. Se van a cancelar los dos. Voy a despejar esto de acá y obtengo que H sub C es igual a A por B dividido en C. ¡Chachán! Entonces, eso fue como los chinos fueron jugando con ella. Entonces, se rumoreaba que Euclides tal vez copió a los chinos o simplemente él aplicó estas proporciones aplicando el teorema de Tales, ya que eran todos triángulos semejantes. Entonces, ahí tenemos listo nuestra demostración con toda la historia, con todos estos conocimientos anteriores, semejanza, teorema de Tales, y ahora que siempre nos pueden apañar. ¿Hay muchas más? Por supuesto que hay muchas más. Te lo dejo ahí para que usted vaya jugando, vaya entretenido. De todas maneras, eh, no es como obligación que la busque, pero al menos esas son las que usted va a ver más. Vuelvo a repetir, si bien en DENRE ahora no preguntan la paz del teorema de Euclides, siempre, siempre van a apañar, ya que nos sirve para repasar los otros teoremas. Bacán, espero que le haya gustado, me di todo el trabajo de hacerlo bonito, con colores, y por eso mucha gente a veces no sabe geometría. La geometría hay que ir jugando con ella. El uso de colores es fundamental. Y eso yo lo aprendí más en la universidad. Una profesora me enseñó muy bien geometría y le copié varios truquitos, técnicas, y una de esas eran los colores. Mire que se ve bonito, ¿no? Se ve bonito, se ve súper. Entonces, ahí está el teorema de Euclides. Espero que haya entendido todo y ahí están sus respectivas fórmulas que está acá. Ahora sí le puedo decir, ya que lo demostré, apréndasela, apréndasela. Ya, entonces ahí están, para que no se olvide, h cuadrado es igual a p por q, b al cuadrado es igual a q por c, a al cuadrado es igual a p por c, y a por b dividido en c es igual a h sub c. Bueno, después de haber hecho todo eso de acá, cambiamos y una observación, una observación que nos sirve mucho. Bueno, yo lo había dado como spoiler anteriormente, ¿no? Ahora que ya demostramos esto, nosotros conocemos la fórmula que a cuadrado es igual a p por c, ¿cierto? Que b al cuadrado es igual a q por c. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Esto de acá lo voy a sumar y me va a quedar a cuadrado más b cuadrado es igual a p por c más q por c. Factorizo, porque tengo factor común simple, que nosotros en algún momento también lo vimos, y me va a quedar p más q. Pero en la observación, cuando yo expliqué el teorema de Euclides, y bueno, ya lo demostré anteriormente, p más q, ese pedacito con ese pedacito de acá, era todo el de acá, ¿cierto? ¿Y ese quién era? Todo eso era el valor de c. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Que a cuadrado más b cuadrado es igual a c por c. Por lo tanto, a cuadrado más b cuadrado va a ser igual a c al cuadrado. ¡Chachán! Queda esto demostrado. ¿Qué demostré? El teorema de Pitágoras a través de las fórmulas del teorema de Euclides. ¿Cómo les quedó leche? Pulento. ¿Ve? Ir jugando con geometría es
importante y fundamental. Por eso a mí antes no me gustaba, pero geometría es lo máximo cuando uno va jugando con él. Use los colores, hágame caso, es para su bien. Y acuérdense que este año hay que romperla, vamos con todo como siempre. Ahí está la demostración, otra de las cuantas que tiene del teorema de Pitágoras, unida ahí con nuestro querido teorema de Euclides. Bueno, después de haber hecho ahora sí todo eso, ahora sí nos vamos con ejemplos y después de ahí vamos a la resolución de los ejercicios propuestos de PAES, de ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos acá. Dice lo siguiente, dice el triángulo ABC de la figura junta CD es perpendicular con ese de acá, dice ese también, perfecto. Dice cuál es la medida del segmento CD. Entonces yo aquí aconsejo siempre altura, este valga Q, este valga P, o esto valga C, que podría sacarlo sin ningún problema, da un total de 26. Este vértice A, entonces este es el lado A, vértice B, lado B, H sub C o H, sí, sigue siendo la altura. Entonces nos pide cuánto es la altura, en otras palabras. Y nosotros teníamos dos formas para sacar la altura. H sub C al cuadrado es igual a Q por P y H sub C es igual a A por B dividido en C. No podemos usar la segunda porque no tendríamos tres incógnitas. Pero sí puedo ocupar la que dije primero, que H sub C al cuadrado es igual a Q por P o P por Q. Entonces sería ahí simplemente reemplazar y me quedaría 8 por 18. H sub C al cuadrado es igual a 144. 8 por 8 son 64. 6. 8 por 1, 8 más 4 son 14. Determino la raíz cuadrada y H sub C sería igual a la raíz cuadrada de 144, sería 12. Por lo tanto, la medida del segmento CD es igual a 12. Perfecto. ¿Ves? Entonces, hay unos que tiene, son más sencillos, por supuesto, pero hay otros que va a tener que uno tratar de hacer más trabajo de lo habitual. Incluso hay en otros que también pueden aplicar teoremas pilares. Así, tiene varias posibles soluciones, o sea, posibles caminos, procedimientos. La solución va a ser la misma siempre. Vamos con el segundo. ¿Qué dice el segundo? Si el triángulo ABC de la figura junta rectángulo en C, vuelvo a repetir, si no me dice que es un rectángulo, no puedo asumir que Euclides. En algún momento un ensayo, yo cuando hice un juego en el colegio, los chicos estaban tercero F del año 2019, ¿quién quiere un 7? Se llamó. Justamente nosotros habíamos estado estudiando teoremas de Tales, Pitágoras y Euclides. Y hice una sección, un ejercicio, se da minutos, se da como comodín, igual como que me el horario. Y justamente había un ejercicio que encontré por ahí que no salía, que era rectángulo. Y la alternativa, la última decía, no se puede determinar. Esa era la correcta, porque no salía que esto es 90 grados. Ya, entonces eso es importante. Al igual que el teorema de Tales, lo dije anteriormente, siempre el teorema de Tales si son triángulos semejantes y hay paralelismo, si no, lo puedo asumir. Teorema de Pitágoras si un triángulo rectángulo, si no, no puedo asumir que es teorema de Pitágoras. Y el teorema de Euclides aquí, que tiene que ser de 90 grados, por supuesto que la de acá, altura, altura, entonces eso no hay ningún problema por acá. Pero si no, no es Euclides, no caiga en esas tentaciones. Entonces dice, ¿cuál es la medida del segmento de B y el AB? Entonces, fíjense que esto, bueno, esto sería el A. Decimos que este es el A, este es el B, todo esto es el C. Puede ser P o Q, da exactamente lo mismo, porque siguen siendo las proyecciones, y esto sería la altura. Entonces, acá, a ver, yo quiero sacar el segmento de acá y el de acá. Entonces, si yo aplico la fórmula que ocupé anteriormente, Q por P o P por Q, tengo H sub C, ¿sí? 4, o sea, 4 al cuadrado. Tengo Q, sí, 2.
Y tengo P, no, mi incógnita, pero la puedo sacar. Y podría determinar sin ningún problema eso de acá. Ya, porque la otra, por ejemplo, esta no, porque tengo tres incógnitas. Esta tendría dos incógnitas. Entonces la única que sí o sí me serviría era esa. Entonces 4 por 4 es 16, es igual a 2P. Divido todo eso en 2 y me quedaría la mitad de 16, que es 8, es igual a P. Perfecto, si este vale 8, podría yo decir automáticamente que esto valdría 10. Por lo tanto, el segmento de B valdría 8 y por lo tanto el segmento AB valdría 10. Winne, winne. Perfecto. ¿Ve? Siguiente ejemplo de Euclides. En el triángulo ABC, rectángulo en C, vuelve a lo mismo, ya. Y yo los pinto cuando son de 90 grados para que no se nos olvide. Dice CD en la altura, ya, o sea que también es 90 grados. Dice, ¿cuál es la medida del segmento CA? O sea, esta es mi cono. Perfecto. Entonces acá, bueno, si yo eh, hacemos una rotación, ¿de acuerdo? Eso más adelante vamos a ver, las transformaciones isométricas. Podríamos decir que esto es nuestra altura, ya altura en C, H sub C. Aquí podríamos decir que esto es P o Q, es P, es Q, todo esto va a ser C, este va a ser mi B, que me está mirando acá, y este va a ser mi A. Entonces acá, lo que necesito yo sacar es cuánto es el segmento de acá. Entonces, pero me acuerdo yo de ese como truquito, que B cuadrado es igual a Q, no, B cuadrado es igual a Q por C, pero ahí no me sirve, ¿ya? ¿Qué más podría hacer? Podría sacar la altura para sacar ese pedacito de acá. O podría aplicar a lo mejor teorema de Pitágoras acá. Tengo cateto, cateto, la hipotenusa. Mira, creo que se puede abrir de varias formas el ejercicio. Ya, lo que voy a hacer yo primero, esa no la voy a usar. Creo que la forma más sencilla es sacar el h sub c al cuadrado, que es la misma que hemos estado. P por Q o Q por P. Tengo el h, sí, y el cuadrado. Tengo el Q, no. Tengo el P, 5. Eso es 100, es igual a 5Q. Divido todo eso en 5 y me quedaría 20. Es igual a Q. Perfecto. Entonces, si eso es 20, podríamos decir que C vale 25. Porque 20 más 5 da un total de 25. Y ahora sí, voy a aplicar esto que está acá sin ningún problema. Entonces vamos a hacer acá. B cuadrado es igual a Q por C. B cuadrado, mi incógnita, sería 20 por 25. Y 20 por 25 es un total de 500, ¿cierto? 50 y agregamos 0. Determino la raíz cuadrada y esa raíz cuadrada yo la puedo descomponer. La raíz de 500. Dos números que he multiplicado me den 500 y que uno de ellos tenga raíz exacta y eso sería 5 por 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10, la raíz cuadrada de 5 no tengo idea. Por lo tanto, sería 10 raíz de 5 centímetros, metro, dependiendo de lo que nos pregunte. Por lo tanto, la medida del segmento CA es igual a 10 raíz de 5. Muy bien. Fíjense que acá nosotros podríamos podríamos haber sacado ese, podríamos haber sacado el de acá. Pero creo yo que a lo mejor podría haber sido más complicado, porque a nosotros nos pedía ese de acá. Bueno, si nos podían este de acá, podríamos haberlo sacado por Pitágoras y bueno, ahora también por Euclides. No hay ningún problema, ¿cierto? Así que ahí tenemos el ejemplo, perdón, número 3 aplicando el teorema de Euclides. Bueno, después de esa
que está acá, nos vamos a los ejercicios propuestos, que si no me equivoco son 6, como siempre. Importante, viene una maratón de ejercicios de todos los teoremas. Bueno, las congruencias y semejanzas igual. Teorema de Tales, Pitágoras y Euclides. Todos los de Tales, Pitágoras y bueno, Euclides. De todos los ensayos, en particular del DENRE y unos que tenía guardado ahí. Así que, para que no se pierda la siguiente clase. Va a estar buena, buena. ¿Cuándo hemos hecho clases malas? Nunca, pues, papito. Ya, démosle. Dice la medida del triángulo rectángulo son A menos D, A y A más D. El valor de D en función de A es, entonces, claramente acá nosotros tenemos y sabemos que la hipotenusa siempre es la más grande. Entonces, están ordenados cateto, cateto y la hipotenusa. Entonces, primer término al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Que este lo auspició Cepech. Sí, este es como del 2019, lo recuerdo. Este sería a cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más a cuadrado es igual a cuadrado, más 2AD, más D al cuadrado. Perfecto. ¿A quién puedo pillarme? Uno con ese de acá, listo. Ese con ese de acá, listo. Y voy a sumar más 2AD a ambos lados. Y me voy a quedar que A cuadrado es igual a 4AD. La pregunta es el valor de D en función de A. Ojo con eso. D es igual a tanto, ¿cierto? Voy a dividir por 4AD y me voy a quedar que A cuadrado dividido en 4A nomás, no 4AD, es igual a D. Simplifico una con una y me quedaría que A sobre 4 es igual a D. Por lo tanto, busco mi alternativa correcta y mi alternativa correcta es la letra D. Si hubiera dicho el valor de A en función de D, hubiera sido A es igual a 4 veces D. ¿De acuerdo? Así que ahí tenemos listo nuestro ejercicio que auspiciaba Cepech aplicando el teorema de Pitágoras. El amigo de todos. Sí. Un grande para mí, Pitágoras. San Pitágoras. Ah. Después de ahí, vamos con el número 2. ¿Qué dice el número 2? Este fue uno de los previos a la PTU, PDT todavía, 2021, DENRE. Dice, una persona apoya un madero de 5 metros de longitud en la pared de un edificio. ¿Ya? Entonces, tenemos 5. Perfecto. La distancia del pie del madero a la pared es de 4. Ya, como se ve ahí, metros. Se cambia la posición del madero en la pared desplazándola verticalmente 1 metro hacia abajo, ¿cierto? Ya, como se representa ahí en la figura. Entonces dice, ¿cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a su posición inicial? Ya esta pregunta la hice en algún momento. Entonces, lo primero que aquí yo tengo que tener presente es que se forman dos triángulos, ¿cierto? Podría decir como el inicial. Bueno, aquí este es 5, este es 4, por lo tanto, por trío pitagórico yo sé que eso es 3. Entonces después lo que pasó, que acá yo no puedo escribir porque todo esto es 3. Entonces, acá tengo que escribir 2. Entonces el otro triángulo, que lo vamos a dibujar acá, por supuesto que hay que levantarlo. Sí. Entonces, este triángulo de acá va a ser 2, el 5 va a seguirse igual, y este va a ser una Y, para no confundirnos con los colores.
A mí, ¿qué es lo que me están preguntando? Dice, ¿cuántos metros se realizó del pie de madera respecto a su posición inicial? Este pedacito de acá es lo que me pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Todo esto es Y, lo voy a determinar y le voy a restar ese menos 4. Entonces, por teorema de Pitágoras, San Pitágoras, sería 2 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Eso es 4 más y al cuadrado es igual a 25. Le resto menos 4 a ambos lados y me quedaría 21. Determino la raíz cuadrada de 21 y la raíz cuadrada de 21 no tiene. Entonces simplemente quedaría expresada. La vamos a escribir con color negro para que se note. Entonces ahí obtenemos que es que el y es igual a la raíz de 21. Entonces, vuelvo a repetir, tengo eso y le voy a tener que restar eso para obtener el pedacito que necesito yo acá. Por lo tanto, para responder a mi pregunta sería la raíz de 21 menos 4 y la unidad de medida en metros. Busco la alternativa y sí, la alternativa correcta era la letra A. Perfecto. Y entonces hay que tener ojo ahí con la información. Primero, era un trío pitagórico, entonces el X lo sacamos al tiro que es 3. Entonces, si esto es 1, va a llegar a 3, sí o sí tiene que ser este 2. Sacamos el triangulito que se desplazó acá, el Y que no, no sabía cuánto era, ¿ya? Y finalmente el 5 que era la hipotenusa respectivamente. Por Pitágoras, listo. Y después sé cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a su posición inicial, o sea, la raíz de 21 menos el 4 metros, obtenía lo que era acá. Ya, así que muy bueno este ejercicio, me gustó bastante. Bien, ahora nos vamos a un ejercicio número 3 del Pedro de Valdivia. ¿Qué dice ahí Pedro Valdivia con sus ejercicios malévolos? Dice el triángulo PQR, la figura rectángulo en R, ya, perfecto. Dice si QR es 2 y RS es 1, ¿cuál es el área del triángulo PSR? O sea, me preguntan esto. La base por la altura dividida en 2. Entonces, bueno, acá tenemos la altura. Aquí tenemos, bueno, voy a seguir la misma lógica de las letras, ¿ya? Este va a ser nuestro A, el Q va a ser nuestro B, ya para no seguir con la P, Q y P y el C. Si usted quiere cambiarle las letras de los vértices, también es correcto, pero para que no se confunda. Entonces, a ver, ¿qué me sirve sacar acá? Me conviene sacar por Pitágoras, ¿no? Sí, podría sacar por Pitágoras sin ningún problema esa de acá. Este. Entonces sería 1 al cuadrado más P al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. P al cuadrado, 1 hasta el cuadrado es igual a 4. Y restamos menos 1. Y quedaría P cuadrado es igual a 3. Determino esto de acá, la raíz cuadrada. Y me quedaría que P es igual a la raíz de 3. Perfecto. Ya que ese pedacito de acá es raíz de 3. ¿Ya? Muy bien. Por teorema de Pitágoras. Después ahora voy a sacar el Q, porque yo necesito sacar la base del triángulo, porque a mí lo que me preguntan acá, que me preguntan en el área de esto, y el área es la base por altura dividiendo porque es un triángulo. Entonces voy a sacar ese de acá. ¿Cómo me quedaría? Voy a usar aquí Euclides, y me quedaría 1 al cuadrado, es igual a Q por raíz de 3. Me quedaría 1 es igual a raíz de 3 por Q, dividido por raíz de 3. Me queda 1 sobre raíz de 3 es igual a Q. Oh, pero nosotros sabemos que no podían quedar las raíces cuadrada, cúbica o enésima en el denominador. Entonces voy a tener que aplicar uno de los casos
que en algún momento vimos cuando estábamos viendo la racionalización. O sea, voy a multiplicar por raíz de 3 y voy a multiplicar por raíz de 3, que eso era un 1 conveniente para así poder eliminar la raíz del denominador. Entonces, esto me quedaría raíz de 3, la raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9, la raíz de 9, 3. Y todo eso es igual a. Perfecto. Entonces, esto de acá me quedó raíz de 3 dividido en 3. Entonces, ahora ya podría sacar sin ningún problema lo que me solicitaban. Por lo tanto, aquí vamos a poner por Pitágoras. Sí, para que no se lo olvide, igual lo voy a anotar. Acá esto es por Euclides. Y ahora el área de ese triángulo que está acá. Por lo tanto, el área del triángulo PSR, la base que sería raíz de 3 dividido en 3 por la altura que es 1 dividido en 2. Invertimos, ya ahí nos quedaría raíz de 3 dividido en 3 por un medio, o sea, raíz de 3 dividido en 6. La alternativa correcta es la letra D. Bueno, bueno. Además, se complicaba un poco más la cosa porque había que agregar además el, eh, la definición o aplicar el área de un triángulo. Entonces, por eso se agrega un poco más, pero aplicamos Pitágoras y también aplicamos. Así que, bien. Siguiente, número 4, que oficial de ENRE 2016. Algo antiguo, pero sirve. Dice el segmento AQ vale 1, segmento QC vale 2. Entonces yo automáticamente, al toque, 2 más 1, 3, pues papi. Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo de acá? A ver, ¿qué podría hacer yo? Podría yo sacar la altura acá y sacando la altura voy a obtener después por Pitágoras, listo. ¿Ves? Entonces primero por Euclides. Por el teorema de Euclides, ¿ves? Y eso es la idea. Hay que ir jugando con ella. Entonces, así se abre más fácil cada una de ellas. Entonces sería h cuadrado es igual a 1 por 2 y pi por q, entonces sería que h es igual a raíz de 2. Que sacamos la raíz y me quedaría raíz de 2. Entonces vamos a escribirlo con otro color, que la h es igual a raíz de 2. Entonces ahora por teorema de Pitágoras, sí, voy a sacar este de acá y voy a sacar este de acá. Entonces yo sé que por definición de rectángulo ese va a ser congruente con ese de acá y eso va a ser con el de acá. Entonces no tengo ningún problema. Entonces por ahora, por San Pitágoras, obtenemos lo siguiente. Primero vamos a hacer este, sería cateto al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual, no sé, a un X, por ejemplo. Y aquí le vamos a poner una Y. Entonces sería eso a X cuadrado. Se cancela y me quedaría 3, porque 2 más 1 es 3, es igual a X cuadrado, determino la raíz, y la raíz cuadrada de eso me quedaría raíz cuadrada de 3, es igual al X. Entonces eso vale raíz de 3. Y la de arriba sería cateto al cuadrado, lo mismo, pero vamos a hacer con verdad, cateto al cuadrado, más el otro cuadrado es igual a y al cuadrado. Se simplifica y eso me quedaría raíz de 2. Se cancela por el cuadrado, me queda 2 y más 4 son 6, igual a y al cuadrado. Saco la raíz y me quedaría raíz de 6 es igual a y. Bueno, entonces me quedaría eso de acá. Perfecto.
Por lo tanto, el área de un rectángulo dijimos que era simplemente base por la altura, o largo por ancho, y me quedaría raíz de 6 por raíz de 3. Eso quedaría raíz de 18. Y dos números que multiplicados me den raíz de 18 y que uno de ellos tenga raíz exacta. Sería simplemente 2 por 9 o 9 por 2. Y la raíz de 9 es 3. La raíz de 2 no tengo idea. Quedaría ahí. Por lo tanto, ya vi mi alternativa, que la alternativa correcta de tal. Buena, buena, vos. Ve que hay que ir jugando, vuelvo a repetir, vamos jugando con geometría, el uso de los colores, saber bien los teoremas, saber bien su hipótesis y después, bueno, la fórmula y aplicar, ¿ya? Por eso después de ahí a mí se me ocurrió crear una maratón de ejercicios de los teoremas, porque creo yo que sabiendo bien eso, después de ahí nos podemos cambiar a homotesis, que ahora después entra en la mate 2. Y después de homotesia, bueno, ahí después podemos ver vectores, transformaciones isométricas, y nos vamos con todo ahí, con geometría. Bueno, ese que también hay que ver cuerpos geométricos. Yo hace tiempo que no veo esa materia, cuerpos geométricos, cono, cilindro, esfera, etcétera. Ya. Número 5, no lo apuremos, porque vamos por partes. Cepech. Ya, este es bueno. Dice en la figura junta de pertenece al segmento AB y aquí es de 90 grados. Perfecto. ¿Sé cuánto vale A más B? Entonces acá lo que podría hacer yo, mire, de manera inmediata, sacar el tema de por teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Pero yo me fijo que esto es un trío pitagórico. Y este trío pitagórico sería el 3, 4 y 5. Y al multiplicarlo por 2, 6, 8 y 10. Y creo que habíamos hecho un ejercicio anteriormente de los mismos. Entonces saco de manera inmediata que eso es 10. Ahora, por teorema de Euclides, podríamos asociar este de acá. Ese de acá es igual a Q por C. Aquí, bueno, este, si bien le asignaron el valor de B, podríamos, para no confundirnos, podríamos escribir H y podríamos escribir acá el P, y en otras palabras es la suma de H más P. Entonces podríamos determinar eso de acá. De todas maneras, igual tenemos este de acá, pues, que eso a cuadrado es igual a P por C y podremos tener ese de acá. Entonces, sería 8 al cuadrado por teorema de Euclides, por teorema de Euclides, sería 8 al cuadrado es igual a Q por 10. Entonces este sería 64 es igual a Q por 10 o 10Q. Dividimos todo eso en 10 y me quedaría 6,4 es igual a... Perfecto. Y de manera análoga para este de acá. Recuerden que lo borramos acá. En otras palabras, esto es simplemente H más P. ¿Ya? Para no confundirnos, porque para no ocupar la misma letra. Nuevamente por Euclides sería 6 al cuadrado es igual a P por 10. 36 es igual a 10 por P. Dividimos por 10. Me quedaría 3,6 es igual a P. Perfecto. Y por último, ahora que ya tengo el tema de este valor de acá, podría sacar sin ningún problema la altura. Incluso podría haber sacado A por B dividido en C, 6 por 8 dividido en 10. Mira, podría haberlo hecho así. Bueno, si la hago de la otra forma, sería h cuadrado es igual a 6,4 por 3,6 y después saco la raíz cuadrada y claro, también me daría. Ya, lo voy a hacer de la otra ya que no la he ocupado mucho. H sub H es igual a 6 por 8 dividido en
10. Entonces sería 48, sea 4,8. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me pregunta a mí? ¿Cuánto vale H, que era la que aquí? 4,8, por lo tanto, 4,8, más el B, que es el P, 3,6, y eso nos da un total de 8,4. Pero me fijo que en las alternativas no sale con decimal, pero debe estar escrito como fracción, claramente. Entonces, 8,4 es lo mismo que 84 dividido en 10. Simplifico arriba y abajo por 2 y me quedaría un total de 42 dividido en 5. Por lo tanto, ya sé que mi alternativa correcta es la letra C. Ya, así que, bueno, aquí vuelvo a repetir esto que lo taché, fue como para no perderme, para no confundirme con A, B y la misma. Pero de todas maneras, si yo aplicaba otras letras, sigue siendo lo mismo, ¿ya? Así que esa era más esa de acá. Podría haberlo hecho de harta forma, incluso por teorema de Pitágoras podría haber sacado acá, porque h cuadrado es igual a h cuadrado más 3,6 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, sí, podría haberlo hecho también así. Pero bueno, ahí hay que ver siempre economizar lo más rápido el tema del tiempo. Y bueno, vamos con la última del día de hoy, que auspicia ahí Pedro de Valdivia, que nos dice lo siguiente: la figura ABD es rectángulo en A, ¿ya? Y haces la altura. Perfecto. De acuerdo a los datos de la figura, ¿cuál es el perímetro del triángulo ABD? O sea, el contorno, la suma de cada uno de ellos. Entonces, bueno, acá vamos con la misma idea. Este es B, este vamos a escribirle A, todo esto es C. Aquí vamos a escribirle Q, ejemplo, P o P y Q. Ahora mismo son las proyecciones. Y esta va a ser la altura. Entonces podría sacar yo esto automáticamente, que es 10. Porque ahí tenemos ese de acá. Entonces ya sabemos sí o sí que es 10 ese contorno. Ahora hay que sacar el otro. Por teorema de Euclides, sería A cuadrado es igual a P por C, o C por P. A cuadrado es igual a 2 por 10, donde eso es 20. Saco la raíz cuadrada de 20 y eso me quedaría raíz cuadrada de 20, pero la puedo descomponer. Dos números que he multiplicado me den 20, que uno de ellos tenga raíz exacta, y esa vez sería 5 por 4 o 4 por 5. Porque ¿cuál de los dos tiene raíz exacta? La raíz de 4 y saldría como 2 raíz de 5. Perfecto. Por supuesto, la unidad de medida sigue siendo centímetro. Entonces, este pedacito de acá sería 2 raíz de 5. Y ahora, el otro acá, respectivamente. Ojo, no puedo decir, este igual que este, entonces... No, 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 no. Estaría ahí asumiendo cosas y no me dice eso por hipótesis. El teorema de Euclides no necesariamente son iguales, porque la demostración era uno más grande, uno mediano, uno más pequeño, o los pequeños, pero no sabíamos si eran eh, estos iguales. No, no, no. Eso es asumir cosas. Ojo con eso. Entonces, bueno, en la otra parte sería b cuadrado es igual a q por c, b al cuadrado es igual a 8 por 10, y b cuadrado es igual a 80. Determino la raíz cuadrada y eso me quedaría dos números que multiplicados me den 80 y que uno de ellos tenga raíz exacta, y eso es 16 por 5. 16 por 5 es 80, la raíz de 16 es 4, la raíz de 5 es raíz de 5, ¿no? Por lo tanto, ahí obtuve ese pedacito que está acá. Perfecto. Entonces, como yo necesito sacar el perímetro, yo sé que el perímetro es contorno, eso que es 10 más 2 raíz de 5 más 4 raíz de 5, obtengo lo que me solicita. O sea, el perímetro del triángulo ABD es igual a 10 más... Pues son términos semejantes estos dos, ¿no? Sí,
porque tienen la misma cantidad de su radical, el mismo numerito que está dentro de la raíz cuadrada que es 5. O sea, 4 más 2 son 6 raíz de 5 y la unidad de medida sería, por supuesto, en centímetros, siendo la alternativa correcta la letra C. Y al fin, después de haber hecho unas muy bacanes y hermosas demostraciones, ya sea el teorema de Pitágoras y el teorema de Euclides, fuimos jugando, fuimos aplicando las congruencias, las semejanzas, el teorema de Tales incluso. Después demostramos el teorema de Pitágoras a través de lo de Euclides. Después de ahí dimos algunos ejemplos. Y después, por supuesto, el ejercicio propuesto, como siempre, de ensayo, de TENR, etc. Hemos terminado la clase del día de hoy. Ojalá que le haya quedado claro algunos conceptos, haya recordado muchas cosas. Yo le tengo mucho cariño a los teoremas. Siempre recuerden que los teoremas vienen a ayudarnos mucho, ¿ya? Y así cada teorema hay que demostrarlo. Entonces, eso también es importante que lo sepan. Ya, gente, entonces, para que no se le olvide, la próxima clase va a ser la maratón de ejercicios propuestos de los teoremas nombrados hartas veces. Y también ahí de congruencia y semejanza. Y ahí vamos, después de eso, vamos a pasar con la homotesis. Y eso corresponde ahora para la mate 2. Gente pulenta, gente linda, gente seguidora y muchas gracias como siempre por todos sus buenos comentarios, como siempre sugerirlo a sus amigos, su gente, porque es el bien para ustedes y yo ya sé esta materia, sino que a mí me sirve como para repasar, recordar algunas cosas. Nos estamos viendo para la próxima y abrazo enorme, cuídese y siga disfrutando sus vacaciones, pero que no se le olvide siempre repasar un poquito. Se me cuidan. Chau, chau.